Entonces, ¿qué nos enseñaron los alemanes sobre los derechos principios? Alexis construye una teoría sobre la estructuración de las normas y clasifica las normas, lo sabemos, en tres tipos de niveles. Uno es el de los valores. ¿Qué son los valores? Los valores constituyen el ideal de lo bueno, constituyen horizontes de sentido hacia los cuales nosotros pretendemos avanzar. Y los valores, como un horizonte de sentido axiológico, pues determina el norte de las decisiones. Por eso la función de los valores, que son normas que establecen finalidades, fines, propósitos, deben ser tenidas en cuenta por el operador judicial al momento de tomar decisiones correctas. Porque, decía Aristóteles desde la antigüedad, que hay algo que nos mueve a todos, hay algo por lo cual todos vivimos, todos estamos aquí por eso, por esa búsqueda. Hay un gran valor, un supravalor, y ese gran valor, ese supravalor, según Aristóteles, es la felicidad. La felicidad. Y no es porque quiera hacerle promoción a mi libro que está aquí, que se llama Podemos ser felices, ¿cierto o no? No, para nada, usted se puede tocar. Se lo traje varios. Entonces, la felicidad es el fin de los fines, dice Aristóteles, es el fin supremo. ¿Y cómo expresamos esa felicidad en los ordenamientos constitucionales? Pues a través de la agregación de los llamados valores. Y en el mundo académico, yo viajo mucho a Europa, Brasil, Centroamérica, etc. Y en el mundo académico se considera que es una constitución que tiene los valores más bellos. ¿Le adivinen cuál es? La de ustedes. Los valores más bellos. O sea, la construcción de valores ético, moral, política, sociológica que se construyó en la Constitución Plurinacional Boliviana, así lo acreditan y así la hace ver como una de las constituciones más bellas del mundo. Otra cosa es que se pueda cumplir, pero es que ese cumplimiento de esas normas tan bellas les corresponde ¿a quién? Pues en primer lugar a nosotros, los operadores judiciales, a través de la garantía de los derechos, a través de la expansión de esos valores constitucionales que aparecen escritos en el ordenamiento constitucional. Y en segundo lugar, a la academia. En segundo lugar, a la academia, porque a través de los ejercicios académicos como estos que está promoviendo el Tribunal Constitucional, nosotros estamos haciendo, digamos, profundización, complementación. Y finalmente, al ejemplo que den los gobernantes, porque decía también Aristóteles, estoy citando mucho a Aristóteles, ahora sí a otro, porque estoy como un aristotélico hoy. Decía Aristóteles también que la función del gobernante es hacer que sus ciudadanos contraigan hábitos de virtud. Esa es la función del buen gobernante, hacer que sus ciudadanos contraigan hábitos de virtud. Pero ¿cómo hace el gobernante para que el ciudadano contraiga hábitos de virtud? Con su buen ejemplo, con su buen ejemplo. Anoche les hablábamos de gobernantes que han dejado un ejemplo y se han constituido un referente imaginario, un modelo imaginario de modelo de gobernante, y hablábamos de ese señor Mujica, de Uruguay. Y realmente es así. Usted sabe cómo vivía él, y él ofrecía, ¿quieres seguir? No quiero seguir, es un ícono de ese tipo de gobernantes que con su ejemplo están dando modelos de virtud a los ciudadanos. Y esos modelos de virtud, pues precisamente, son los que se manifiestan, o son los que nosotros examinamos a la luz de los llamados argumentos lógicos y cuasi lógicos. Los argumentos lógicos son aquellos que se reservan para el mundo de las reglas duras, el mundo de las leyes, el mundo de los actos administrativos, el mundo de esas reglas que se consideran mandatos que se cumplen o no se cumplen, mandatos definitivos al decir de Robert Alexis. Pero hay otro mundo que postularon los alemanes, otro mundo normativo, que es el de los derechos principios, que son esos derechos principios constitucionales, esos mandatos, esas normas que pueden ser realizadas según las posibilidades que da la vida y según las posibilidades que da lo jurídico, el campo de las posibilidades fácticas y jurídicas. Y ese mundo de los principios se viene razonando y se viene argumentando bajo esta modalidad que se llama los argumentos cuasi lógicos. Aparentemente son lógicos, pero no cumplen estrictamente las reglas matemáticas, si se quiere, de la lógica pura. Esta definición de argumentos cuasi lógicos proviene de Chaim Perelman, en la que dice lo que aparece allí. Pretende ser fieles a las leyes de la matemática, la geometría, la lógica formal, pero son plausibles, son controvertibles. Y por eso es que los argumentos que tienen que ver con ponderar es sopesar, pues son argumentos que no son estrictamente lógicos, son argumentos que pretenden ser fieles
a las leyes de los sistemas de pesos y medidas. Los test de razonabilidad, los test de igualdad, también se encuadran en esa categoría de cuasi lógicos. Y por eso es que son tan, digamos, llenos de cuestionamientos, producen muchos cuestionamientos. El hecho es que en la doctrina de los alemanes sobre las normas de derecho fundamental, pues nos encontramos en primer lugar con las reglas, que son mandatos definitivos, o sea, órdenes que se cumplen o no se cumplen, y cuando hay un conflicto entre reglas, plantean los alemanes, cuando hay un conflicto entre un acto administrativo y una ley, pues hay que entrar a resolverlo mediante dos formas: o declarando la excepción de inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto de un acto administrativo o respecto de una ley que está en contravía del ordenamiento superior, o la colisión entre normas, también entre reglas o normas, se resuelve mediante la declaración de invalidez, la declaración de nulidad de los actos administrativos, la declaración de inconstitucionalidad de las normas de contenido legislativo. Ese es el mundo de las reglas, ese es el mundo duro de las reglas. Ese mundo duro de las reglas, vamos a ver si está avanza aquí, ese vuelve acá como que sí. Vamos a ver, mi técnico, por favor. Técnico. Muy bien. Junto a ese mundo de las reglas está el mundo de los principios constitucionales. Los principios que son mandatos, al decir de la doctrina alemana, son normas de deber ser, ¿cierto? Que se cumplen en la medida de lo posible, en la medida que haya posibilidades fácticas, en la medida que haya posibilidades jurídicas de cumplimiento. Ese es el mundo de los principios. ¿Y a qué nos referimos por principios? Pues nos referimos por principios a todos aquellos derechos contenidos en el ordenamiento constitucional. Así le llamamos principios o derechos principios para nuestros efectos aquí de naturaleza académica. Así les vamos a denominar a esa categoría de normas, la de los principios, que se opone a la de las reglas. Y finalmente nos encontramos con el mundo de los valores, que es el que les decía ahora, es una construcción axiológica que define el horizonte de sentido de las distintas normas. Entonces, los alemanes nos enseñan a que cuando existe una colisión de principios, cuando hay un derecho que se enfrenta a otro, le doy un ejemplo: en Colombia tenemos una modelo muy bella que se llama Natalia París. Natalia París, hermosa esa mujer, divina. Y entonces, Natalia París, la modelo más linda de Colombia, un día un escritor se le ocurrió escribir una novela que se llamó Las Preparo, imagínense, y puso el nombre de Natalia París en esa novela, como si yo hubiera sido preparo, o sea, y entonces Natalia París presentó una acción de amparo, y Natalia París alegó naturalmente su derecho principio a la intimidad, al buen nombre, entre otros, que aparecen en los diferentes entramados constitucionales. Pero, oh sorpresa, el escritor, que también era periodista, alegó también derechos constitucionales. ¿Y qué derecho constitucional alegó? La libertad de expresión, la libertad de autoría, y alegó: y esa es mi dignidad, y yo descubro que este es mi trabajo, y para mí esto es ficción. La colisión de principios que aparece allí. Y esa colisión de principios, ¿cierto?, solamente se soluciona es mediante las técnicas de peso, de sopesar los derechos de esa modelo con los derechos principios de ese periodista. Los derechos principios de cada uno sopesarlos. Y en la técnica alemana se nos enseña a hacer un juicio que se llama juicio estricto de proporcionalidad. Es decir, un examen acerca de si una medida determinada o una acción determinada resiste un cuestionario, que es lo siguiente: establecer cuáles principios son los que se oponen. En este caso, se oponen los derechos de Natalia y los derechos del periodista, entran en colisión, entran en conflicto, en tensión. En segundo lugar, se aplica la ley de la ponderación. La ley de la ponderación significa ni más ni menos que al comparar los principios debe establecerse la importancia de uno de ellos, para a continuación, estableciéndose esa importancia, se va a determinar la precedencia de un principio sobre otro. Esa es la doctrina de Lexi. Sopesamos los principios en conflicto, los derechos en conflicto, para establecer cuál tiene precedencia sobre el otro. Y ustedes conocen que hay unas técnicas especiales en materia de ponderación, de acuerdo al grado de afectación que se esté produciendo en ese momento determinado.
Y finalmente, en el cuarto paso, habrá un principio que va a preceder a otro, se va a establecer cuál precede a otro. Esa es la técnica en el modelo alemán. Pero en el modelo colombiano nosotros produjimos ciertas singularidades en el modelo colombiano, porque en el modelo colombiano nosotros tenemos unas categorías axiológicas que son las siguientes. En primer lugar, hay unos principios que tienen mayor peso global, que están por encima de los demás derechos y principios. Y son 4 y los vamos a ver. En segundo lugar, la categoría de los valores de las normas de fines. En tercer lugar, los derechos y principios, todos los derechos de la parte dogmática. Y finalmente, los deberes que están en la parte orgánica del ordenamiento constitucional. Pero observe que nosotros construimos en nuestro modelo una categoría de principios con mayor peso global. De entrada lo establecimos así. Unos principios que van a tener mayor peso global. Y eso va a tener unas consecuencias hermenéuticas. Entonces, los valores, funciones, que no son normas de aplicación directa y que le permiten al operador jurídico definir el sentido de la decisión del horizonte, el ideal de bondad. Por eso es que los valores en la doctrina alemana son ideales de lo bueno, son ideales axiológicos, mientras que las reglas y los principios son de contenido deóntico, son las normas que ayudan al deber ser. Entonces, ese orden de los valores advierte Alexis que en general no es posible un orden de valores o principios que definan la decisión de derecho fundamental en todos los casos de una manera intersubjetivamente obligatoria. Es muy fácil decir, no, si a esto se le aplica estos valores, cada caso convoca un método de aplicación de unos ciertos valores y de ponderación de unos ciertos principios, de conformidad con la vieja tesis aristotélica de que el objeto determina el método, la doctrina del caso concreto. Cada cosa es un mundo, cada situación muestra un mundo. Y esa ley de la ponderación que les decía yo es enunciada en la doctrina alemana así: cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de la satisfacción del principio contrario. En la doctrina alemana se trata de establecer dos principios opuestos para ver cuál tiene más importancia en cuanto a su satisfacción. Ese es el modelo general de la doctrina alemana. Y la ley de la colisión que postula Alexis, que manifiesta que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, se establece entre los principios que han chocado una relación de precedencia, y esa relación de precedencia es la que da los ejercicios argumentativos, es la que da la doctrina de Chan-Perelman sobre los ejercicios lógicos de la argumentación, el modelo de Turing, para, digamos, utilizar de manera adecuada los 5 elementos mínimos argumentativos, o el modelo pragmadialéctico de Banega, para nosotros examinar cuándo nos encontramos ante una falacia. Es decir, los ejercicios argumentativos que permiten decir, aquí hay un principio que precede sobre otro, y que naturalmente estamos examinando en el diplomado en argumentación, ¿cierto? Ya las matrículas están cerradas, ¿no? ¿Qué pesar? Entonces, en Colombia los ejercicios de ponderación son muy singulares, son así. Esto es muy importante. En Colombia la ponderación es comparar, sopesar derechos que han entrado en colisión, pero observe la singularidad de lo que hicimos en Colombia. Frente a principios y valores constitucionales. Y aquí es donde nosotros nos apartamos levemente de la doctrina de Alexis. No es simplemente establecer cuál es la relación de precedencia condicional entre un principio u otro, sino que lo que nosotros hicimos es que confrontamos los principios que están en choque, pero a la luz de una categoría superior. ¿Y qué categoría superior? Son principios y valores constitucionales que tienen mayor peso global en el ordenamiento constitucional. Para encontrar entonces así una solución razonable. ¿Eso qué va a significar? Pues eso va a significar que tenemos que indagar por los valores. Los valores de nuestra constitución política, pues son las normas que establecen fines. Esos son los que nosotros tenemos en el preámbulo: la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, entre otros. Y en su constitución política, porque me ha quedado tiempito también para leer la constitución política, porque pues me encanta, es bella esa constitución que tienen ustedes. Entonces, tuve oportunidad de examinar cuáles son esos valores en el criterio pues, académico, intelectual, ¿cierto? De la Constitución Plurinacional Boliviana. Entonces ahora el artículo 8, ¿cierto? Valores de unidad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad como valores, y algunos fines que aparecen allí: 1, 2, 3, 4. Ya nada, así cuando vas a un algo, o sea, cuando te empiezan los números, tranquilo. Es tranquilo, sí. Pero es que nos corresponde a nosotros, efectivamente, todo se convierte en una realidad sociológica. Y ¿cuáles son los principios de mayor peso global que nosotros constituimos en la Constitución Política colombiana? Y que ustedes también tienen, no los mismos, pero tienen los principios fundantes. Son estos:
que Colombia es un Estado social, que es república unitaria, no es federal, pero aparece abajo en amarillo que Colombia está fundada en el respeto de 1, la dignidad, 2, el trabajo, 3, la solidaridad y 4, la prevalencia del interés general. O sea que nosotros en nuestra constitución política establecimos esos 4 principios fundantes. Esos van a ser principios de los principios, ¿ya? Supraprincipios o principios con mayor peso global en el ordenamiento constitucional colombiano. Y sobre esos principios hemos digamos, ejercido mucha teoría, mucha aplicación jurídico-práctica. La dignidad, primer principio, vivir como uno quiera. Como dice, o sea, vivir con arete, vivir eso le permitió a la Corte Constitucional examinar muchos casos. La niña que estaba en embarazo del colegio y entonces era expulsada del colegio por estar en embarazo, estudiando su bachillerato. Entonces la Corte Constitucional dijo, no señor, una de las dimensiones de la dignidad es vivir como uno quiera. Si ya está en embarazo, ¿por qué no puede seguir estudiando? O el estudiante que tenía el pelo muy largo y entonces lo expulsaron o lo sancionaron porque tenía el pelo muy largo. La Corte dijo, no señor, el libre desarrollo de la personalidad tiene una conexión directa con el principio de dignidad en la modalidad vivir como uno quiere. Entonces, a raíz de eso, uno ve el asunto del tatuaje, el asunto de la elección de si quiere ser L, G, T, B, I, el indeciso. Lo que quiera, también es indeciso, sí. Nuestra Corte Constitucional ha dicho, sí, las parejas LGTB también indeciso. Ellos pues, se pueden dar besos en un centro comercial. Hubo una ocasión en que se estaban dando unos besos, así fuertes, asignados dos hombres. Y el guarda los agarra atrás. Y entonces la Corte Constitucional ordenó al centro comercial, como el centro se llama, de que efectivamente eso no puede volver a hacer eso ese guarda, porque el hecho de que esa persona haya escogido esa tendencia, ese asunto que tiene que ver con su singularidad, con su identidad, con el libre desarrollo de la personalidad, es decir, vivir como uno quiera. Los españoles tienen un dicho, que cada cual haga de su capa un sayo, una falda, así dicen los españoles. Y en cada país hay un dicho, que cada cual haga de su, en fin, en cada país hay un dicho. Y viene mi dicho también. Reconvertir España. Sí, eso. Sí. Y claro, yo no me muero, pero ni lo voy a decir. No. Segunda dimensión de la dignidad, vivir bien, o sea, vivir con lo mínimo. La Corte Constitucional colombiana reconoció esta segunda dimensión de la dignidad, de vivir bien, en materia de desplazamiento. Nosotros hemos vivido unas guerras terribles, ustedes saben. Hicimos un proceso de paz para ver si votábamos en favor de la paz, y ya saben lo que votamos. ¿Qué votamos? Que no. Una pena, yo no sé si aceptar la invitación, porque yo soy avergonzado con eso que hicimos allá en Colombia. Dijimos que va la paz, Dios mío, Señor. Entonces, hubo una situación de desplazamiento de las personas, grupos paramilitares, guerrilla, etc. Y entonces la Corte Constitucional empezó a amparar esos derechos de las personas desplazadas, porque a las personas se les afectaba la dignidad en la dimensión del vivir. Y se construyeron líneas y se declaró un asunto especial que se llama el estado de cosas inconstitucional. Es una declaración jurisprudencial que ha construido la Corte Constitucional, el estado de cosas inconstitucional. Cuando exige que se declara, lo declara la Corte, es una declaración que hace la Corte, eso no aparece en ninguna parte de la Constitución, pero lo ha hecho jurisprudencialmente. Cuando la Corte encuentra que hay una vulneración de derechos fundamentales, 1, 2, que es masiva, 3, que es reiterada, 4, que se ha advertido a las autoridades de que solucionen la situación y no la solucionan. Entonces, en una situación así, la Corte declara un estado de cosas inconstitucional, y eso se declaró en favor de los desplazados, para amparar la dimensión de la dignidad y la dimensión de vivir bien, el estado de cosas inconstitucional. Y la tercera es vivir sin humillaciones. ¿Cuántas veces no se humilla en el trabajo? ¿Cuántas veces no se humilla en el amor? Cuando usted está enojado con otra persona y usted empieza a pensar que le digo, y le dice a todos, que le dice una cosa, eso está mal, porque es una humillación a la otra persona. ¿Cuántas veces se humilla en el trabajo? El jefe al empleado, el superior al inferior, el amigo al otro amigo. Vivir sin humillaciones. Y esta dimensión de vivir sin humillaciones, la Corte Constitucional la ha reconocido en materia educativa principalmente, cuando hay esas relaciones, y en materia laboral, cuando hay esas relaciones de jerarquía, se tiende a humillar al que está abajo, y eso no está bien para nada. Entonces, las tres dimensiones de la dignidad son vivir como uno quiera,
vivir bien, y tercero, vivir sin humillaciones. Las señoritas que están casadas, las señoras casadas, esta noche, a sus esposos les van a hablar de estas tres dimensiones de la dignidad. Vean, hijo, yo aprendí hoy que yo puedo vivir como yo quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. No le vaya a decir que me dijo esa fórmula, pero esta noche no puedo hacer. No quiere que yo tengo que esconderlo. La solidaridad, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, que recordemos, ¿no? Voy a hablar de los 4 principios fundantes por los cuales nosotros hicimos estos ejercicios hermenéuticos, mediante los cuales ponderamos los derechos que hablamos de estos principios. Entonces, en virtud del principio de solidaridad, esas personas que en las clínicas no se les asignaba un remedio porque ese remedio no estaba incluido en el plan de salud, ¿cierto? Entonces la Corte Constitucional, ¿qué hacía? Declaraba la inaplicabilidad o excepción de inconstitucionalidad respecto de todas las normas en materia de salud, administrativas o legislativas, y se ordenaba la institución médica, y se ordena, sencillamente, debe el suministro de la droga. Que no tienen dinero para pagar, no, debe el suministro de la droga. Y si es una enfermedad, digamos, de esas terminales, atiéndalo. Y si es una intervención quirúrgica, atiéndalo. ¿Por qué? Porque uno de los principios, supraprincipios que rigen el entramado constitucional es el de la solidaridad. Es muy importante reconocer ha sido reconocer ese principio en nuestra jurisprudencia constitucional. El tercero, el trabajo, fue considerado supraprincipio, derecho, valor y principio, eje de la estructura sociopolítica. El cuarto es el principio del interés general, que tiene un carácter indeterminado, pero se concreta en cada situación particular, atendiendo esa regla de los principios y los valores. De tal manera, pues, que con base en esta metodología de los 4 principios, estos principios fundantes, la Corte empezó a reconocer en esta sentencia T406 del 92, para que, si quieren, escriban esa sentencia, me gustaría que la escriban y la consulten por internet, fue la sentencia ícono, el eje de toda esta construcción hermenéutica, porque en esa sentencia se dijo, bueno, los principios van a restringir el espacio de interpretación de todos los demás operadores jurídicos. Y entonces, apartarse de esos 4 principios va a significar ni más ni menos cambiar la naturaleza del Estado. Con esos 4 principios, como están constituidos como principios, vamos a respetarlos, vamos a tratarlos en serio, derechos en serio, son los principios fundantes. Así quedó en el ejercicio hermenéutico. Y si no, ¿para qué la clasificación entre principios y valores en las primeras páginas de las constituciones políticas? ¿Y no qué sentido tendría eso? Una enunciación de normas ahí bonitas axiológicas, un romance, un poema al principio de la Constitución. No, señor, nosotros nos pusimos serio con eso. Si un principio fundante, porque lo establecimos como fundante, es superior y tiene mayor peso que los demás derechos principios, pues eso hay que acatar. ¿Y en qué términos se acata? Entendiendo que ellos van a restringir el espacio del operador jurídico, entendiendo eso. ¿Para qué? Para avalar esa función de los principios fundantes. Y los demás derechos de la Constitución, los fundamentales, los prestacionales, los colectivos en el medio ambiente, los derechos digitales, etc., pues sí, son los demás derechos principios que pueden entrar en colisión. Pero cuando entren en colisión, deberán examinarse a la luz de los principios fundantes. Y ustedes también tienen principios fundantes, que yo, como estudioso teórico de las constituciones del mundo, yo me puse también a investigar esa bella constitución, y ustedes tienen principios fundantes. La soberanía reside en el pueblo boliviano y tiene que ejercerla de forma directa y delegada. Todas las consecuencias que tiene el principio democrático. Eso es un supraprincipio de su constitución. Y el octavo, que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, esos que usted ya conoce. Resulta que esas son categorías superiores que realmente tienen que restringir el espacio de interpretación de los demás operadores jurídicos. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿se le está dando la importancia a esas categorías superiores en los ejercicios hermenéuticos? Eso fue lo que nosotros empezamos a hacer, a ponernos serios con esos catálogos de principios, a no considerarlo simplemente como una cosa ahí bonita, ahí tomada de la doctrina de la ICC, pasemos la acá, no, señor. Entonces, con base en esos principios o en esa construcción normativa, resolvimos casos. La eutanasia. ¿Cómo se resolvió? En la eutanasia, un paciente terminal con intensos dolores manifiesta ante los médicos: mire, yo me quiero morir ya, yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero padecer más. Y entonces se presenta una demanda contra un artículo del Código Penal que establecía que dar muerte a otra persona, así sea por piedad, se considera que es un homicidio, es el homicidio por piedad. Entonces se demandó la constitucionalidad de ese acuerdo. Entonces,
técnico me va a tener que llamar otra vez a mi ayudante, mi técnico, ayudante, eso, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces se acudió, se demandó, un grupo de ciudadanos demandaron el artículo que establecía que darle muerte a otra persona por piedad es un delito y por tanto tiene pena, una pena menor que las otras penas para los delitos, el homicidio, por ejemplo, el doloso o el intencional. Entonces se demanda esa norma y la Corte Constitucional en su ejercicio como Tribunal Constitucional llama a toda la sociedad, porque es que realmente una demanda de constitucionalidad es un diálogo. Es un diálogo en el cual deben participar todos los interesados. En primer lugar, la autoridad que hizo la norma, el legislador, el representante del legislador que hizo la norma, el representante del gobierno que la está ejecutando, pero también tiene derecho a intervenir las organizaciones civiles. Y ahí intervinieron muchas organizaciones. Intervinieron en primer lugar la Asociación de Pacientes Terminales. O sea, es una asociación que aboga porque la gente pueda morir, decidir si está padeciendo un dolor muy fuerte y es terminal, decidir que se quiere morir. La Asociación de Pacientes Terminales. Pero también intervino la Asociación de los Médicos, porque los médicos no les gustaba eso de que se hiciera carrera la eutanasia en Colombia, porque el médico cuando recibe el título de médico, ¿qué jura? ¿Qué juramento hace él? El hipocrático. Y en ese juramento hipocrático él dice, yo juro en todas circunstancias de defender la vida. Entonces imagínense, ahí ya está planteada la condición. Los médicos alegando la defensa del derecho a la vida, y la vida está ahí en nuestra Constitución, está en un artículo, el artículo 11. Y la Asociación de Pacientes Terminales, pues también decían, sí, la vida es un derecho, pero también hay otro derecho, que es la libertad, la autonomía de uno elegir morir con dignidad. Eso alegaban los miembros de las asociaciones de pacientes terminales. ¿Y morir con dignidad en qué sentido? En que la dignidad tiene tres dimensiones, ¿la recuerdan? Vivir como uno quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. Y decían los pacientes terminales, es que aquí se nos está afectando la dignidad en sus tres dimensiones, porque yo ya no quiero seguir más con ese proyecto de vida. Si eso es vivir como uno quiere, yo no quiero más. Segundo, yo no estoy viviendo bien. Y tercero, para mí esto es una humillación, porque yo aquí estoy viviendo un perro en la calle, aquí padeciendo dolores, a la vista de todo, yo no quiero seguir en esto. Entonces se presentó con esa colisión de derechos, y naturalmente que nosotros lo resolvimos bajo la hermenéutica en la cual tomamos como seriedad los principios y empezamos a sopesar. Sí, señor. Los médicos tienen un principio en su favor, de esos cuatro que nosotros vimos ahora, que es el trabajo. ¿Sí? Los médicos viven de eso y cuando juran, cuando hacen el juramento hipocrático, lo hacen como una habilitación para ellos continuar su ejercicio laboral. Eso dijeron los médicos. Y naturalmente que de otro lado, los pacientes terminales, la Corte examinó que en favor de los pacientes terminales también había conexión, pero con más principios fundantes. Uno, con la dignidad, en esas tres dimensiones que vamos a ver. Pero dos, con la solidaridad. Recuerda que nosotros establecimos solidaridad como principio, la solidaridad. ¿Y la solidaridad qué es? La solidaridad es ese deber de socorrer a quien está en una situación crítica. Eso es la solidaridad, es un sentimiento que viene desde la antigüedad. Yo lo examino en el libro, la leyenda de Buda, la compasión. Entonces eso está taxonomizado, normativizado en las constituciones políticas, el sentimiento de compasión como solidaridad. Pero no tanto compasión de arriba hacia abajo, sino como un deber horizontal, al decir de Eduardo Galeano, un deber de ayudar al otro, un deber de ayudar a quien lo necesita, ¿cierto? Entonces la Corte encontró que sí, señores, que los pacientes terminales están confundiendo el principio de dignidad, el principio de solidaridad y otro principio, el del interés general. ¿Y por qué el interés general? Porque resulta que usted sabe, ha habido casos en los cuales en Alemania, por ejemplo, una enfermera que era muy bondadosa y todo, le daba mucho pesar a los viejitos y toda la cosa, y ve un viejito, ¡ay, qué pecado está subiendo! ¡Ña! Le va la inyección. Y veía otro viejito también en otra camilla, ¡ay, qué pecado! ¡Ya! Le pegaba la inyección. Eso pasó en Alemania. Entonces, y ya sea, desde arriba, estoy diciendo siguiente, ¿sí? Bueno, pues muy bien. Está la norma, ¿no? Avancemos, por favor, sí, avancemos. Ahí, está ahí. Entonces observó que en favor del paciente, esos son los derechos y los principios implicados en la solidaridad, lo estaba diciendo,
la dignidad y el interés general. Estaba hablando del interés general y el favor de los pacientes terminales. Es interés general, ¿por qué? Porque resulta que cuando hay una situación, una práctica que no se regula, que eso origina las llamadas en los abortos, las clínicas de garaje de aborto, las clínicas de aborto clandestinas, y también las situaciones de muerte clandestina. Entonces había necesidad de regular esa situación en Colombia, hacer una regulación especial, porque el fenómeno, usted sabe también pues, que hay en Colombia y muchos países de América Latina y en el Reino Unido hay una epidemia en el mundo que se llama la depresión. Una epidemia que se llama así. Y en Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad para tratar eso. Imagínense, se creó un ministerio para tratar la depresión. ¿Qué tal eso? Increíble. ¿Y por qué nos deprimimos? Pues yo creo que gran parte por ese bendito Facebook. Yo creo que gran parte por esas redes. Sí, yo estoy como muy alejadito de esas redes. Yo ya casi ni el Facebook lo miro. En unos fotos en la playa, en Cartagena, otros en San Andrés. Y uno comiendo su cable en la calle. Entonces, eso tiende. Esas redes sociales tienden como a deprimirlo a uno. Yo estoy como medio alejadito de las redes sociales. El WhatsApp les instalé hace 2 meses de contenido. Entonces, el interés general de regular esa situación y el valor implicado el de la libertad, el de la posibilidad de elegir, todo eso en favor de los pacientes terminales. Entonces, la solución fue que se estableció una precedencia de la libertad de elegir la muerte porque tiene conexión con la dignidad y la solidaridad. Entonces, va observando cómo se establece la precedencia o la prevalencia de un derecho sobre otro, pero es cuando se examina su conexión con los principios fundantes. De ahí la necesidad de dialogar, de disertar sobre los principios fundantes del Estado social. Siguiente. Muy bien, y aquí están las sentencias. Ícono, es objeto de estudio de todo el mundo, la sentencia de la eutanasia. El principio de dignidad, el principio de solidaridad. Eso, la sentencia no ocurrió que porque era una corte constitucional muy progresista, muy avanzada. Simplemente una corte constitucional que se puso seria con los principios fundantes y los tiene en cuenta al momento de tomar decisiones en donde hay colisión de derechos y principios. Siguiente, por favor. Esa fue la solución. Se declaró exequible ese artículo del Código Penal con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales y que concurran a la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Entonces usted dirá, bueno, pero la vida ¿qué? Pues resulta que la vida simplemente es un valor, o sea, una norma de fines, y es un derecho, pero la vida no es un principio. Si en la hermenéutica constitucional, si en el texto constitucional colombiano la vida apareciese como principio, posiblemente la eutanasia no hubiera prosperado en Colombia, ni el aborto hubiese prosperado en Colombia. Pero la vida no está catalogada como principio, sino simplemente como un valor. Por eso cuando choca la vida con la dignidad, ¿qué va a prevalecer? La dignidad, porque la dignidad es un principio que tiene mayor peso. Siguiente. Y la Corte Constitucional, muy juiciosa, le dice al legislador, vea, haga reglas, entonces establece sus reglas, señor legislador, produzca normas para que se verifique la situación real del paciente, produzca normas para que se identifique cuáles son las personas que van a intervenir en el proceso de muerte de esa persona, de muerte digna. Siguiente. Señor legislador, establezca en qué circunstancias se debe manifestar el consentimiento. Hoy en día el debate es: un adolescente puede pedir eutanasia, es un debate, un niño puede pedir eutanasia, estamos en ese debate en este momento. Y de tal forma que la regulación penal aparece como la última instancia. Eso le dijo la Corte al Congreso. Y el Congreso, que muy vicioso, salió a hacer la legislación de la eutanasia. Para nada. Porque los congresistas que se pongan a legislar sobre la eutanasia, sobre la muerte, ese que sigue votando por él, pero ella no vota, eso no da votos. Imagínense, vote por la muerte, no, pues ¿quién va a votar por la muerte? Entonces, ¿qué le tocó a la Corte Constitucional que hacer? Otro ejercicio valiente, porque el juez constitucional es el protagonista del Estado social, que nosotros somos los protagonistas de esta novela que se llama la Nueva Constitución. ¿Y por qué somos los protagonistas? Porque de acuerdo a los postulados del neoconstitucionalismo, históricamente hemos visto cómo el legislativo y el órgano gobierno históricamente han sido deficientes en la garantía de los derechos, tanto fundamentales como prestacionales. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se explica que la Corte le dijo al Congreso: regule la ley de la eutanasia, y no lo hizo. Finalmente la Corte fue la que estableció las reglas. Y por eso dicen a veces que es que la Corte está legislando. Pues sí, algunos magistrados me han reconocido. Sí, doctor, es que en últimas, pues que el Congreso no hace lo que tiene que hacer. Nosotros nos toca que llenar esos vacíos normativos con pronunciamientos.
porque hay que producir pronunciamientos para garantizar el Estado de Derecho. Y tienen razón, y tienen razón. Así que cuando les digan que ustedes están legislando, entonces, pues si el legislador está produciendo lagunas, está siendo deficiente en lo que tiene que hacer en la garantía de los derechos, ustedes, nosotros tenemos que llenar las lagunas. ¿Cómo? Mediante jurisprudencia. ¿Pero qué tipo de jurisprudencia? Una jurisprudencia juiciosa, que se fundamente en esto de un adecuado sopesamiento de los derechos principios. Siguiente. El aborto también fue otro de los asuntos que nosotros discutió la Corte Constitucional y que se solucionó a la luz de establecer la colisión de derechos frente a principios y valores constitucionales. Siguiente. Entonces, la Corte dijo que en 3 situaciones, cuando hay peligro de muerte en la intervención, ¿cierto? Cuando hay malformación irrelevante en un feto, o cuando el embarazo es resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido. Entonces, en esas 3 situaciones especiales, solo en esas 3 situaciones, se considera que ese conflicto, esa colisión entre el derecho principio de la vida que está por nacer y la dignidad de la mujer, ¿qué va a prevalecer? La dignidad de la mujer. Entonces, eso es volver a tomar muy en serio el principio de dignidad de la mujer. Y no solamente por el asunto de la dignidad, sino por asuntos de solidaridad con la mujer y asuntos también de interés general, porque muchas personas murieron en Colombia por causa de esas clínicas clandestinas de abortos. Eso hoy en día ya está regulado. Si una mujer se encuentra en estas 3 condiciones, sencillamente va de la clínica a que le practiquen el aborto. Y si el doctor no se lo quiere practicar, entonces ella tiene derecho a que la clínica decide otro doctor, que venga otro doctor a que le practique el aborto. Sea el que sea, el doctor Mortis, que le practique el aborto. Entonces, siguiente, ya lo voy a explicar. Bueno, vuelvo otra vez con las parejas L, G, T, B, y faltó la I de indeciso, pero ustedes van a estar ahí. Exacto. Entonces, por eso también les comenté que se ha venido amparando, allá en Colombia se reconoce, es una tendencia también mundial, eso nació en España, se han ido reconociendo, algunas provincias como esta, de las parejas LGTB, se acuden a la doctrina de los argumentos compartidos, los que habla Alexis en su obra de teoría del discurso, o sea, examinar situaciones ocurridas en otras latitudes, en otros cronotopos constitucionales, en otros espacios sociodemográficos, y a partir de eso que ha ocurrido allá, tomar medidas acá en Colombia, siguiendo esa línea que abrieron los españoles de libre desarrollo de la personalidad, de libre elección de su sexualidad. Entonces allá las parejas gay pueden, digamos, tener pensión, hacer sustitución pensional si no es su pareja gay, pueden casarse ante un notario perfectamente, y si el notario no quiere casarlos, entonces busca otro notario, y si tampoco, entonces acción de amparo para que puedan casar. En fin, quien de pronto esté en este rango, vaya a Colombia, que es un paraíso de la vida. Sí. Se siente presidente. Bueno, entonces, Alicia habla así, se establece entre los principios opuestos, se establece la presencia de uno sobre otro, y eso no lo aprendimos, pero nos encontramos nosotros en la Corte Constitucional colombiana con problemas como este. O sea, lo normal, lo que hemos visto es que se hace prevalecer un derecho sobre otro, porque pesa más frente a principios y valores. El caso de la modelo, que lo dejé así en el aire. A la modelo se le reconoce el amparo para proteger el derecho a su intimidad y a su buen nombre, por encima del derecho del periodista a la libre expresión del trabajo, porque los derechos de intimidad y buen nombre de la modelo pues tienen conexión directa con los principios de dignidad, con los principios de solidaridad de una persona que se enfrenta a una casa editorial, con los principios de interés general, como así que el roster en el nombre de un medio masivo como es un libro. Entonces se le ordenó y en un horizonte de valores, que casi no he hablado de los valores, hablo muchos aquí, pero de los valores es esencial, siempre se tiene en cuenta el horizonte de valores. El horizonte de valores es el conflicto, en donde dice que estás prepago, pues el horizonte de valores que se ve allí como ideal de lo bueno para salvar, para amparar, es el de la convivencia, que se ve afectada por ese tipo de situaciones. Y entonces, en efecto, se toma la decisión de amparo, en favor se llama Natalia París, y se ordena recoger todos los libros, Pero, cosa curiosa, los libros se recogieron. Y hay, si aquí en Bolivia existe eso, que piratean, allá le llamamos piratear, allá un libro, un autor lo copia y lo hacen igualito, lo clonan, igualito. Y entonces, y lo venden en la calle.
baratísimos, a 1.000 pesos, a 2.000 pesos, muy baratísimos. Y un día pregunté a un librero de esos, la llevé para invitarlo a mandar un poco los libros. Sí, porque pasé a la oficina. Yo les digo que no me aquí, entonces ustedes vayan a ser piratas. Así es cuando todo. Bueno, las prepago. En versión pirata es el que más se vende. Porque todo el mundo, esa ya le llamamos bochinche. Aquí, ¿cómo se llama? Cuando hay un comentario sobre otra persona que es maluco. ¿Cómo se llama? ¿También bochinche? Sí, es bochinche. Entonces, sí, el morbo, lo oculto. Y entonces es el que más se vende en las ediciones piratas. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, es el que más se vende. Siguiente. Porque lo prohibido, sí, bueno, ya se hace lo prohibido, ya se hace lo prohibido, no vengo a hablarles sobre lo prohibido, los amantes saben de eso, muy bien. Sí, los amantes, sí. Ellos se van porque no los entienden, dice el filósofo Rafael España. Entonces nos encontramos con este problema, y si los derechos principios tienen igual peso, porque es que a veces lo digo, sí, entonces uno precede sobre otro, sí, uno que pesa más, pero resulta que los principios pueden tener igual peso, los derechos en conflicto, y pasó. Entonces, cuando los derechos en conflicto tienen igual peso frente a los principios, la única solución es armonizar, ahí no hay que hacer prevalencia de uno sobre otro. O sea, darle la razón a cada uno, dicho así en un término muy coloquial, darle a cada uno la razón. Ejemplo siguiente, por favor. Los vendedores ambulantes, asentados, usted sabe, pues en Colombia fue un fenómeno así, masivo, pues las alcaldías nos dejaban que se instalaran allí a vender, entonces vino un problema que los peatones ya no tenían por dónde pasar, los comerciantes tenían su centro de trabajo frente a donde el vendedor ambulante vendía, pues los comerciantes empezaban a vender menos, etcétera, etcétera. Entonces, un alcalde ordenó sacar a los vendedores ambulantes, sacarlos con la fuerza, con la policía, y tutelaron. Los vendedores ambulantes tutelaron. Siguiente. Y en la tutela, miren lo que pasó. Los vendedores ambulantes alegaron el derecho principio al trabajo. Y los peatones alegaban el derecho al espacio público. Y ambos derechos tienen rango constitucional. Bueno, ahí está ya el conflicto de derechos. Pero hay unos principios implicados en favor de los vendedores. Es un principio, el principio del trabajo que tenemos nosotros en nuestra Constitución. Por eso es que yo vuelvo y hago el llamado a que por favor pongámosle mucho cuidado a los principios fundantes del Estado plurinacional boliviano, porque eso nos da la guía para poder resolver conflictos de ponderación. Y en favor de los peatones, el interés general, que es otro principio fundante, otro principio de mayor peso global. Esos principios de mayor peso global, entre otras cosas, con paréntesis, no necesariamente tienen que estar en la Constitución. Se reconoce, ahora sí se reconoce que el consenso dogmático, los estudiosos de eso, vamos haciendo que un principio se constituya en su principio, el principio con mayor valor peso global. Eso es como el consenso dogmático. Y también la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. A través de su jurisprudencia, ellos pueden ir dando un cierto peso global a ciertos derechos y principios. Pero es que nosotros trabajamos con los que aparecían ahí textualmente. Entonces, observen, hay un empate, los vendedores tienen un principio y los peatones tienen otro. Ambos tienen una adecuada conexión con los principios, con esos principios, en el horizonte de la libertad y de la justicia, que es el valor y el ideal de lo bueno resolver allí. Entonces, como tienen igual peso en ese conflicto, la solución es de armonización. No puede haber otra, porque si hacemos solución de prevalencia, por la cual decimos los vendedores, se van de aquí y ya no más, te vas porque yo quiero que te vayas, no, eso es sacrificar de manera desproporcionada los derechos y principios de ese particular, de ese vendedor. Pero si decimos pues que sigan allí, entonces eso también implica una afectación de los particulares. Sigue. Entonces, devolver un poquitito, por favor. Entonces, en esa situación de la armonización, ¿cuál fue la solución que se tomó? La reubicación. Para asegurar el espacio público, se tenían que retirar los vendedores ambulantes. Pero para asegurar también el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, a ellos se les reubicaba en otro lugar. Esa fue la sabia decisión de la Corte. Pero ¿qué pasa? Otra vez el gobierno llama a implementar eso. Entonces, el fenómeno masivo que le damos alcaldes, cuando les toca que reubicar a los vendedores ambulantes, los reubican en la zona más lejana, allá donde no pueden vender. Entonces, a esa burla, a esas sabias decisiones se toman a veces los tribunales constitucionales, la burla administrativa, digámoslo así. Y aquí la necesidad de que en las legislaciones sobre la administración, que regulen la administración, pues haya efectivamente el fenómeno de la constitucionalización del derecho.
En Colombia nosotros hicimos un nuevo código para regular la administración pública y, oh sorpresa, ese nuevo código para regular los actos de la administración pública está increíblemente irregado de mandatos constitucionales que había establecido el Tribunal Constitucional colombiano, imagínense. O sea, mucha jurisprudencia que había establecido el Tribunal Constitucional colombiano quedó allí en el Código de la Administración Pública. Qué bonito eso. Es que teníamos cosas tan horribles como esta, que si una persona hace una petición a una autoridad y pasan 3 meses y no le han contestado, entonces se entiende que le contestaron, pero que la respuesta es no. Qué bonito, qué lindo, ¿no? Sí, se entiende que hay respuesta, pero que es negativa. Yo se le puso un nombre, silencio administrativo negativo, un nombre pomposo. Y vivimos décadas con eso, de que usted pedía si pasaba 3 meses, tenía que esperar 3 meses y se entendía que le contestaron, sí, pero que le contestaron que no, que burla ciudadana. Entonces, la Corte Constitucional dijo diciendo, no señor, si el particular hace una petición y pasan 15 días y no se le ha contestado, puede presentar un amparo para obligar a la administración a que se conteste de fondo, que le digan sí o que le digan no, pero que se conteste de fondo, porque el ciudadano es el dueño del Estado, es el eje de esta estructura comunitaria llamada Estado Constitucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? Cuando llegó el nuevo código administrativo, aparecieron esas providencias. Pues no es que apareciera el texto constitucional, naturalmente no, pero sí los contenidos decisorios del Tribunal Constitucional quedaron allí inscritos en los textos administrativos. Entonces, mire lo bueno que es hacer estos ejercicios hermenéuticos, porque es que esto no solamente sirve para darle el derecho al uno en prevalencia o en armonización, no. Esto también sirve para crear precedentes a futuro, para que la legislación a futuro, en cualquiera de las áreas del derecho, pues sea una legislación que realmente esté ligada del mandato de constitucionalización del derecho. Y ahí la responsabilidad política, histórica, que tienen los tribunales constitucionales y todos quienes trabajamos en esto respecto al futuro de las sociedades. Porque al momento de hacer esas nuevas legislaciones, hay lugar entonces a que se tomen medidas. Y por ejemplo, si hemos vivido un caso que todos ustedes conocen, hemos vivido de una manera muy singular, que es el fenómeno de Venezuela, la tragedia de Venezuela. Una tragedia. Entonces, allá la Corte Constitucional empezó a hacer ejercicios de ponderación, y esos ejercicios de ponderación se han convertido ahora en directivas del gobierno. Qué bonito eso, qué bonito. Siguiente. Usted sabe pues que los migrantes venezolanos que tienen a esa época todos sus destinos, y observa que Colombia es quien más ha tenido recepción de la comunidad de los migrantes venezolanos. Siguiente. Y eso, digamos, en el año 2018 ya nos llegaron 1.542.000 venezolanos, imagínense cómo yo la población. Pero eso no es malo. La migración ha sido fuente de desarrollo de las naciones. Los Estados Unidos son lo que son hoy por el fenómeno migratorio. Ese fenómeno de desarrollo industrial y tecnológico vino por ocasión del fenómeno migratorio que ahora el señor Donald Trump quiere dejar, ¿cierto? Entonces, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Breve Historia de la Humanidad, de Arani, un egipcio. Breve Historia de la Humanidad se lo recomiendo mucho, en donde él habla de esas claves de la civilización del fenómeno migratorio ha sido positivo. Colombia, a raíz de ese fenómeno migratorio de los venezolanos allá, eso no es de espantarse, está creciendo, sus índices económicos están creciendo para este año, imagínense. Entonces, eso no es que sea tan malo, es fuerza calificada que entra a un país a aportar esos conocimientos, a compartir esos conocimientos con los nacionales. Pero en otras latitudes no está pasando eso. En Brasil, ¿cómo es la cosa? En Brasil, allá ha crecido la xenofobia. ¿Y por qué crece la xenofobia? Pues porque hay gobiernos de pronto como desentendidos, o de pronto, usted ya sabe pues cómo es Bolsonaro y Trump, ayer consideran en las Naciones Unidas con su discurso homofóbico y que no hay cambio climático y que yo no siento calor y no sé qué más, un discurso todo raro los dos, unidos allí, un discurso peligroso. Y ese mal ejemplo, ese mal modelo de conducta de los gobernantes, mire cómo se transmite a los ciudadanos, porque son los mismos ciudadanos brasileños en prácticas xenófobas como los venezolanos. Siguiente. A Perú, siguiente. A Brasil, donde pues poquito, ¿no? Perú tiene apenas 127.000, pues con el problema ya la xenofobia. Siguiente. Nicaragua, Honduras también, y desde Centroamérica aquí en América Latina. Migrantes. Siguiente.
Y entonces la Corte se pregunta, ¿son migrantes o son refugiados? Y la Corte dice, con base en normas de las convenciones de derechos humanos, que son muy importantes también a la hora de hacer ejercicios de cooperación. Son importantes porque ustedes tienen en su artículo sobre la prevalencia de los tratados internacionales en el orden interno, tienen una norma exacta a la de nosotros. Es igual esa norma que habla de la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el orden interno. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que cuando hay un conflicto, una colisión entre una norma interna y una norma convencional, donde diría, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿cuál es la prevalencia? La de la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea que las normas de la Convención Americana de los Derechos Humanos contienen unos supra-derechos principios. Y así fue como un alcalde de Bogotá, de apellido Petro, que fue, digamos, destituido por un funcionario administrativo, acudió ante la Corte Interamericana, hizo el ejercicio de ponderación, dijo, desde el punto de vista de la jurisprudencia interna constitucional, aquí se me ha violentado mi dignidad, se me ha violentado mi trabajo y el interés general. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo así que un funcionario administrativo va a sacar a alguien que ha sido elegido popularmente? A alguien que ha sido elegido popularmente lo tiene que sacar o un tribunal, o un tribunal judicial, o el pueblo mediante una acción de revocación del mandato. Son los dos caminos. No que otro funcionario me diga, eso lo dijo Petro allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues tomó una medida contra la que le ordenó al presidente Santos en entonces reintegre al alcalde de Bogotá a su puesto. Entonces, ese es otro reto que tenemos a nivel de los operadores judiciales, que es hacer los ejercicios de ponderación, pero a la luz de las normas convencionales. Y es que las normas convencionales no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos, las normas convencionales se tienen que interpretar en sentido lato sensu, es decir, examinando de todo el conjunto de normas que conforman el sistema americano, interamericano, universal de derechos humanos, cuál es la mejor norma, principio pro hombre, la mejor norma que es aplicable al caso concreto. Entonces, uno de los retos de la ponderación es la ponderación a la luz de las convenciones de los derechos humanos. Y naturalmente, que a la luz de la interpretación auténtica que hace la Convención de los Derechos Humanos, que ella produce también sus propios precedentes en materia de interpretación auténtica. Y hay un principio que se llama así, reconocido en Colombia. Quien tiene la interpretación auténtica de los derechos humanos es efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obedece a sus criterios. Entonces, la Corte en esa sentencia dijo, son reconocidos como tal, como refugiados, porque es muy peligroso para ellos volver a su país y necesitan asilo en otro lugar. No se sabe que se va a Venezuela, Maduro no lo mira como muy bien, y si vuelve allá, uno no sabe qué le puede pasar a esa persona que vuelve allá a Venezuela. Todos lo saben, ese régimen como está eso allá. Y también considero la Corte que cuando una persona entra a territorio colombiano, debe ser tratado en condiciones de igualdad. Estamos tratando internacionales de derechos humanos y se debe garantizar un mínimo de atención en caso de urgencia para atender sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud. Eso lo manifestamos, eso es derecho internacional humanitario. Siguiente. Entonces se presentó a la Comisión de Derechos. Vean el problemita. Pero resulta que los venezolanos llegan y se asentan junto a la estación de transportes y forman legiones y forman ahí carpas ahí, y eso no hay por dónde entrar y por dónde salir. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entran a invadir el espacio público, que es un derecho colectivo, pero también ellos hacen necesidades fisiológicas en la calle, en el río, pero también como no tienen sustento regular, viene la situación de robo, pero también se presenta el fenómeno de que esos venezolanos ingresan, les dan trabajo y en ocasiones desplazan la mano de obra colombiana. Entonces miren, ese conjunto de derechos que aparecen allí de los nacionales que se ven afectados por causa de la migración. Pero resulta que los migrantes forzosos, que son los venezolanos, pues también tienen unos derechos a tener una garantía de servicios públicos, es un derecho colectivo, a la salud, a la educación de sus niños, a un mínimo de vivienda. Nosotros hemos reconocido la vivienda ahora como un derecho fundamental, haciendo una transformación. Entonces, viene la colisión de derechos, y esa colisión de derechos se soluciona haciendo el examen de esos derechos enfrentados a los principios civiles. Examinando también los valores que aparecen, los derechos de ver, los principios de mayor peso global que aparecen en la Convención Americana de los Derechos Humanos también se han tenido en cuenta para estos ejercicios siguientes.
Y se dan estos pasos. ¿Cuáles han sido los pasos que se vieron en el caso de la Administración venezolana siguiente? Entonces, establecerse en conflictos de reglas o de derechos principios. Naturalmente, que yo acabo de escribir un conjunto de derechos principios. Siguiente. Se establece si el conflicto entre derechos principios, entonces determinar en qué forma será afectado. Hay una afectación leve, intermedia o grave de los derechos principios de uno y otro. Siguiente el modelo de Alexis. Determinar, que es nuestra singularidad, cuáles son los principios fundantes que tienen conexión con los derechos de cada sujeto. Esta es nuestra singularidad, que nos pusimos serios con los principios fundantes. Y entonces tenemos esos cuatro que los he venido contando. Siguiente. Y establecer qué valores implicados van a servir de horizonte de sentido para la solución a los derechos humanos. Hablamos de la convivencia, hablamos de la igualdad, hablamos de la vida, que son valores inscritos en nuestro texto constitucional. Siguiente. Y al ponderar los derechos y principios de cada sujeto por los fundantes, vamos a establecer si hay que hacer una solución de prevalencia o de armonización. De prevalencia en el sentido, por ejemplo, de que, bueno, los venezolanos metamos en buses y mandémoslos a otro país. Delicado eso, ¿cierto? O que se hace prevalecer el derecho de los venezolanos sin más, dejarlos allá sentados per se con la seguridad por siempre. Delicado. O armonización, hacer compatibles los derechos enfrentados porque ambos tienen igual peso específico frente a principios y valores. Siguiente. Y en este caso, examinamos la medida que se examinó fue la de reubicarlos, sacarlos de la terminal, pero ubicarlos en albergues, con una alimentación diaria, los hijos que tengan la posibilidad de estudiar, que se les dé salud y que las alcaldías les ayuden a insertarse en el mercado laboral. Es una medida que desde el punto de vista de lo fáctico es idónea, produce un efecto. Desde el punto de vista de las necesidades es la menos gravosa y no sacrifica otros principios o valores. Siguiente, que es el tema de proporcionalidad que ustedes conocen. Y entonces, si fue la medida que se tomó, se evacuó, vean cómo están allá sentados en todas esas horas, ahí están, ocupando el espacio público, se les evacuó para asegurar el derecho al espacio público, la seguridad y la salubridad. Siguiente. Y además de eso, se les ubicó en albergues con acceso a servicios públicos, salud, educación, vivienda temporal. Siguiente. Eso constituye entonces una solución de armonización y se le ordenó a las alcaldías que hagan articulación institucional para evitar los problemas de xenofobia. Siguiente. Sobre los derechos prestacionales, que son la cenicienta de los derechos. Porque usted sabe que hay una categoría de los derechos individuales y otra de los derechos prestacionales, que son esos derechos de los individuos a exigir al Estado algo que si tuviera el individuo los medios y la suficiente oferta del mercado, podría obtenerlo también de los particulares. Esa es la definición alemana de los derechos prestacionales. Y ese derecho a algo, que si se tuviera los medios y la oferta, ejemplos de eso son la vivienda, la salud, la educación, etc. Han sido considerados siempre derechos prestacionales. Pero hay un problema siguiente con los derechos prestacionales como estos que aquí le acabo de citar. Siguiente. ¿Cuál es el problema? La exigibilidad judicial. Para los derechos fundamentales existe la acción de amparo, pero para los derechos prestacionales o sociales o económicos o culturales, eso no hay acción de amparo. Eso se ha dejado como las prerrogativas de los gobiernos a ver qué legislación hace para que la gente pueda acceder a vivienda, educación y salud en condiciones óptimas, en medio de un mercado con bienes escasos. Siguiente. Entonces, Alexis nos plantea que la forma para que los derechos prestacionales puedan ser exigibles judicialmente es adscribirlos, es la adscripción. Adscribirlos encontrando puntos de apoyo en las constituciones. ¿Cuáles son los puntos de apoyo? Pues los principios fundantes, los principios esenciales de la Constitución política. Encontrar esa conexión con ellos. Pero también encontrar puntos de apoyo en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Entonces Alexis dice, a través de estos dos caminos, los derechos prestacionales que han sido la cenicienta del derecho constitucional pueden entrar a tener exigibilidad judicial en la medida que hay una buena práctica de los tribunales constitucionales y un buen entendimiento hermenéutico argumentativo, teniendo como punto de apoyo esos principios fundantes. Siguiente. Y entonces, esa es la solución que da Alexis, la adscripción. Pero en Colombia hicimos otra cosa más allá de la adscripción. En Colombia lo que hicimos fue transmutación directa, nada de que adscribamos porque tiene conexión. A raíz de tanta vulneración de derechos prestacionales como la salud, como la educación, como la vivienda,
En Colombia ha venido un camino por el cual la salud, por ejemplo, que era un derecho prestacional, ahora se volvió derecho fundamental. Y en jurisprudencia la Corte lo reconoce. Así está en el capítulo X de la Constitución. La Corte Constitucional es una jurisprudencia, naturalmente, ¿no? Plena del ejercicio hermenéutico, plena del ejercicio argumentativo, plena del acatamiento de sus propios precedentes, tomó la decisión de que el derecho a la salud de aquí en adelante iba a ser un derecho fundamental y ya no más derecho prestacional. Y otros derechos también han venido siendo transmutados en cuanto a su cualidad. Y la transmutación axiológica ha provenido entendiendo esos buenos ejercicios hermenéuticos. Y pues uno sabe que pues uno se la pasa leyendo a ese señor, al otro. Y yo le propongo al profesor Alexis, ahí tengo un escrito, que ¿por qué no consideramos la felicidad también como un principio? Si la felicidad es el fin de los fines, si la felicidad es el bien al cual todos aspiramos, si todos queremos ser felices, o no quieren ser felices todos. Todos quieren ser felices, ¿no? Todos, ¿eh? Y si todos son felices porque ya se casaron, las cosas de mi nuevo amigo. Es bien. Entonces, yo voy planteando, siguiendo una línea universal, resulta que el derecho a la felicidad se ha considerado en todas las constituciones del mundo. Cuando hicimos el movimiento independentista, la felicidad aparecía como principio constitucional. Es una cosa hermosa. Aparecía en la constitución inicial boliviana, ecuatoriana, casi toda la República. En la de Virgilio, generalmente nace. Y eso pasaron 100 años y solamente en 1943 empieza otra vez a introducir la felicidad como principio en los países asiáticos. Y también recientemente esto aparece, el buen vivir de felicidad, aparece en esta constitución y también en la ecuatoriana, en América Latina, en esas dos. Pero la Organización de las Naciones Unidas viene exhortando a todos los miembros de los estados, los dirigentes de los estados y tribunales, a que empiecen a reconocer la felicidad como el fin de los fines. De hecho, los objetivos del milenio son articulados en función de la felicidad. Véanse los objetivos del milenio, ¿verdad? Que la función de los objetivos del milenio que caracteriza a la Organización de las Naciones Unidas están imbricados por el concepto de felicidad. Entonces yo vengo proponiendo que cuando hagamos procesos constituyentes tengamos la felicidad como un principio constitucional, como un valor axiológico supremo, porque en esa medida hay estudios que acreditan cómo la felicidad tiene tres dimensiones: el derecho a buscarla, que tiene que ver con los derechos fundamentales, pero también el derecho a tenerla, a conquistarla, el derecho a tenerla, a conquistarla y disfrutarla tiene que ver con los derechos prestacionales. De ahí que si la felicidad se articula como un principio, entonces eso va a potenciar de mejor manera los derechos prestacionales y la interpretación en general de todos los demás derechos siguientes. Aquí aparece. Bueno, pues son las 11:54, ¿cierto? Y es hasta las 12 de la conferencia, ¿cierto? Sí, hasta las 12 de la conferencia. Entonces vamos a agradecerles mucho la atención, ¿cierto? Muchas gracias, espero que les haya servido para sus ejercicios prácticos.